Vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos una lámina rectangular de aluminio, por ejemplo, con la cual queremos hacer una caja. Para ello, recortaremos de las esquinas un trocito, que como no sabemos lo que mide, vamos a llamarlo X. De cada una de ellas cortaremos lo mismo, de forma que, plegando luego esa forma que nos queda, obtengamos una caja. De esta figura pasaríamos a esta otra. Y lo que nos piden es que calculemos el valor de X para que el volumen de esta caja sea máximo, el mayor posible. Bueno, si la longitud de esta caja, de esta lámina, perdón, es 160, y yo le quito un trocito aquí que mide X, y el mismo trocito aquí que también mide X, está claro que la caja va a medir 160 menos 2X de largo. De ancho, si medía 100 y este trocito y este otro son iguales y miden X, medirá 100 menos 2X. Y está claro, ¿verdad?, que si le he quitado este trozo, la parte que pliega a la altura será X. Como lo que nos dicen es que el volumen sea máximo, el volumen de esta figura, que es un prisma, es la superficie de la base por la altura. La superficie de la base, al tratarse de un rectángulo, sería 160 menos 2X por 100 menos 2X, y por último por la altura, que vale X. Luego tenemos esta como función a optimizar. Vamos a desarrollarla y luego, como siempre, aplicaremos cálculo diferencial para calcular máximos o mínimos. Está claro que en este caso solamente tengo una variable, que es X. Si yo desarrollo esta función, que solo depende de X, desarrollamos primero estos paréntesis y tendríamos 160 por 100, 16.000, menos 160 por 2X, 320X, menos 2X por 100, menos 200X, y por último menos 2X por menos 2X más 4X cuadrado. Y todo ello por X. Podemos directamente poner aquí todas las expresiones elevadas a una unidad más. Bueno, vamos a hacerlo entero. Esto sería igual a 16.000, agrupo las X, 320, 200 serían 520 con signo menos, 520X, y por último más 4X cuadrado. Y ahora sí, multiplico por X, aquí aparecería una X, aquí la X estaría elevada al cuadrado, y esta X al cuadrado vendría elevada al cubo. Una vez que tengo esa expresión, derivo v', como se trata de un polinomio, directamente derivamos la derivada de 16.000x, sería 16.000, menos la derivada de 520 por x cuadrado, sería el exponente 2 por 520, esos son 1040, por la base elevada a una unidad menos, que es x, más la derivada de 4x cubo, que sería el exponente 3 por 4, 12, y la x al cuadrado. Tenemos pues la expresión de la primera derivada y ahora tenemos que igualarla a 0 para calcular los máximos y los mínimos. v' de x igual a 0. Se trata, como veis, de una ecuación de segundo grado que os voy a decir directamente cuáles son las soluciones. Tendríamos dos posibles soluciones. Una, vamos a llamarla x1, que nos daría 66,7, y otra, que vamos a llamar x2, que nos daría 20. Por si acaso, para que podáis repasar, la expresión que nos quedaría sería x igual a
perdón, 1040 más menos 560 partido por 24. Y de aquí es de donde salen estas o estos dos valores, mejor dicho. Vamos a analizarlos. Este primer valor, 66,7, aunque es un valor que efectivamente cumple que la primera derivada es 0, si analizamos el problema veréis que no puede ser, porque entonces estaríamos quitándole a la lámina más de lo que mide. 2 veces 66,7 serían 120 y tantos, que no puede ser. Luego este valor no nos vale. El valor que nos vale es x igual a 20. Vamos a ver, calculando la segunda derivada, si este valor hace que la segunda derivada sea positiva o negativa. La derivada segunda, v segunda, sería derivar esto, sería igual a menos 1040 más 24, 2 por 12, por x. Y ahora tenemos que evaluar la derivada segunda en este punto. La derivada segunda en el punto x igual a 20 sería igual a menos 1040 más 24 por 20, que serían 480. Está claro, ¿verdad?, que esta expresión es negativa y, por tanto, el punto x igual a 20 hace que el volumen que nos pedían sea máximo. ¿Cuál es ese volumen? Pues simplemente tendría que sustituir en esta expresión el valor x igual a 20 y lo tendríamos calculado.